Hola, hola, mi gente preciosa. Qué alegría inmensa tenerlos aquí de nuevo en nuestro canal. Siento una energía increíble viniendo de ustedes, y espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de momentos felices y un espíritu indomable. Y si las cosas no están saliendo como esperaban, no se preocupen ni un poquito. Estamos aquí precisamente para eso, para inyectarles una dosis de alegría, entretenimiento y positivismo puro en sus vidas. Recuerden, siempre hay una razón para sonreír. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que será absolutamente que los tiene completamente fascinados. Algo que ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales, que ha mantenido a miles, no a millones, de fans al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora, la relación entre la deslumbrante Ander Cell y el carismático Kerem Bürsin. ¿Pueden sentir esa chispa aún? ¿Recuerdan esa magia electrizante que irradiaban en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo de la inolvidable Senkalkam? Pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar un poquito más de ese misterio que nos tuvo cautivados. Agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita y pónganse cómodos, porque la cosa se pone buena. Vamos a explorar a fondo esas declaraciones reveladoras de Ande Donder. Atención, redoble de tambores, revela porque considera a Kerem Bürsin su alma gemela. Sí, lo escucharon perfectamente bien. No están soñando, no es una alucinación colectiva. Vamos a diseccionar sus palabras con lupa, vamos a leer entre líneas como detectives experimentados, vamos a buscar pistas ocultas y a descubrir qué era lo que hacía tan excepcionalmente especial esa conexión que nos robó el aliento. Vamos a revivir los momentos más icónicos que nos hicieron suspirar como adolescentes enamorados, esos gestos sutiles pero poderosos que hablaban más que 1000 palabras, y por supuesto, vamos a analizar en profundidad las razones que llevaron a Ande a expresar semejante declaración, una declaración que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de emociones y recuerdos, quiero pedirles un favor rapidísimo, pero rapidísimo de verdad. Si por alguna razón, por un error del destino, todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto, el instante preciso para hacerlo. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, prometemos que no se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis exhaustivos de sus series y películas favoritas, con spoilers y todo, prepárense, chismes jugosos que los dejarán boquiabiertos y por supuesto mucho amor, buena onda y positivismo desbordante. Así que no lo piensen más y suscríbanse ya. Y importantísimo, activen la campanita mágica para que no se pierdan ni una sola notificación, para que sean los primeros en enterarse de nuestras novedades. Vamos, anímense, no sean tímidos. Únanse a esta familia que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con todo. Abróchense los cinturones, preparen los pañuelos por si las dudas, y agárrense fuerte porque este viaje va a ser emocionante, revelador y absolutamente inolvidable. Vamos a empezar por el principio, como en los cuentos de hadas. Recordemos cómo surgió todo este torbellino de emociones. Senkalkam fue mucho más que una simple serie turca, fue mucho más que una producción televisiva con actores guapos. Fue un fenómeno global, una explosión de sentimientos que trascendió fronteras e idiomas. La química innegable, la conexión palpable entre Eda y LDZ, interpretada por la bellísima y talentosa Ander Cell, y Serkan Bolat, el carismático y enigmático Kerem Bürsin, traspasó la pantalla a una velocidad vertiginosa. Cada mirada robada, cada roce accidental, o no tan accidental, cada palabra cuidadosamente elegida, todo, absolutamente todo, destilaba una magia inigualable que nos tenía hipnotizados frente al televisor. Y por supuesto, como era de esperarse, esa magia indescriptible alimentó las esperanzas, las ilusiones y los sueños de miles de fans alrededor del mundo, quienes anhelaban con fervor que esa chispa divina se extendiera fuera del set, a la vida real. Y así fue como un deseo concedido por un genio bondadoso. Después de meses de rumores persistentes, de especulaciones fervientes que inundaban las redes sociales, de fotos robadas que se convertían en virales en cuestión de segundos y de declaraciones ambiguas que nos dejaban más confundidos que un pulpo en un garaje, Ande y Kerem, finalmente confirmaron lo que todos, en el fondo de nuestros corazones, sospechábamos y deseábamos con todas nuestras fuerzas: estaban juntos. Eran pareja. Se amaban. La alegría de los fans fue indescriptible, apoteósica, un verdadero carnaval virtual. Las redes sociales explotaron como un volcán en erupción, una locura total. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, superando incluso las noticias más importantes del momento. Eran la pareja del momento, los reyes de corazones, el ejemplo perfecto de que los sueños, incluso los más descabellados, se hacen realidad. Eran la personificación del amor verdadero. Pero, ¿qué era lo que hacía tan singularmente especial esa relación?
Que los unía más allá de la innegable química en pantalla, más allá de la fama repentina y el éxito arrollador. Ahí es donde entra en juego la famosa, la legendaria, la icónica declaración de Ande donde habla de Kerem como su alma gemela. La declaración que lo cambió todo. Para entender la magnitud de esta afirmación, para comprender su verdadero significado, tenemos que analizar el contexto en el que fue proferida. Esta declaración no fue un simple comentario al pasar, no fue una respuesta improvisada a una pregunta trivial. Fue una reflexión profunda, una expresión sincera, un desahogo del corazón. Fue durante una entrevista íntima, en un momento de vulnerabilidad y honestidad brutal, que Ande se abrió en canal y compartió sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos más profundos sobre Kerem. Fue como si por un instante se olvidara de las cámaras, de los periodistas, de los fans que la observaban con lupa y se permitiera ser ella misma, sin filtros ni máscaras. Recuerdo haber leído la transcripción de esa entrevista una y otra vez, quizás cientos de veces, intentando capturar cada matiz, cada entonación, cada emoción palpable que emanaba de sus palabras. Quería entenderla, quería sentir lo que ella sentía, quería desentrañar el misterio de ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Ande hablaba de Kerem con una admiración palpable, con una ternura desbordante. No solo destacaba su innegable talento como actor, su profesionalismo impecable y su dedicación incansable, sino también su calidad humana, su sentido del humor a prueba de bombas, su inteligencia aguda, su bondad infinita. Lo describía como un hombre íntegro con un corazón enorme que no le cabía en el pecho, y una visión del mundo que resonaba profundamente con la suya, como si fueran dos almas destinadas a encontrarse. Y ahí es donde creo que reside la clave de todo, el secreto mejor guardado de su relación. La conexión entre Ande y Kerem no se basaba únicamente en la atracción física, en la química explosiva que desataban frente a las cámaras o en la admiración mutua por sus respectivos talentos. Iba mucho más allá de eso, mucho más profundo. Se trataba de una conexión a nivel del alma, de una comprensión mutua que trascendía las palabras, de una afinidad profunda que los unía de una manera única e inigualable. Era como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran compartido cientos de vidas anteriores. Ande mencionó en esa entrevista que Kerem la entendía como nadie más lo había hecho antes, que la aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus inseguridades y sus miedos. Que la apoyaba incondicionalmente en sus sueños más ambiciosos y la animaba a ser la mejor versión de sí misma, a superar sus propios límites y a alcanzar su máximo potencial. Que juntos podían reírse hasta llorar, hablar durante horas de cualquier tema imaginable, desde filosofía existencial hasta el último episodio de su serie favorita, compartir silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras y simplemente disfrutar de la compañía del otro sin necesidad de artificios ni poses. En esencia, Ande encontró en Kerem a un compañero de vida, a un confidente incondicional, a un amigo leal, a un amante apasionado, a alguien con quien podía ser completamente ella misma, sin máscaras ni pretensiones, sin miedo a ser juzgada. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que define a un alma gemela. Pero, ¿qué significa exactamente el término alma gemela? ¿Es solo un concepto romántico idealizado o existe algo de verdad en él? Bueno, hay tantas definiciones como personas en el mundo, y cada uno tiene su propia interpretación personal y subjetiva. Para algunos es alguien con quien sientes una conexión instantánea e inexplicable, como un rayo que te atraviesa el corazón. Para otros es alguien que te complementa a la perfección, que llena tus vacíos y te ayuda a crecer como persona. Para otros más es alguien con quien compartes un destino común, un propósito de vida que los une de manera inseparable. En el caso de Ande y Kerem, creo que se combinan varios de estos elementos, creando una sinergia única y poderosa. Sentían una conexión instantánea, como si se conocieran de toda la vida, como si estuvieran destinados a encontrarse. Se complementaban mutuamente potenciando sus fortalezas y suavizando sus debilidades, creando un equilibrio perfecto. Y compartían una visión del mundo similar, lo que les permitía construir un futuro juntos, lleno de sueños y aspiraciones compartidas. Pero la relación entre Ande y Kerem, como cualquier relación humana, también tuvo sus desafíos, sus altibajos, sus momentos de crisis. La presión mediática constante, la atención incesante de los fans que los seguían a todas partes, los rumores malintencionados y las especulaciones infundadas, todo eso podía ser agotador, asfixiante incluso para la pareja más sólida. Además, ambos tenían agendas profesionales muy ocupadas, con proyectos y compromisos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que dificultaba mantener la llama del amor encendida. A pesar de todos estos obstáculos, siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible, lejos del ojo público. Evitaban las demostraciones públicas de afecto excesivas, preferían disfrutar de su tiempo juntos en la intimidad, lejos de las cámaras y los flashes, y se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios. Recuerdo haber visto una entrevista donde Kerem hablaba de Ande con un orgullo inmenso, con una admiración que le brillaba en los ojos.
La elogiaba por su talento innato, por su dedicación incansable, por su profesionalismo impecable. Decía que era una mujer fuerte e independiente y con una gran determinación, que no se dejaba amedrentar por nada ni por nadie. Y que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida, de poder compartir sus días con alguien tan especial. Y Ande, por su parte, también hablaba maravillas de Kerem, destacando su inteligencia aguda, su sentido del humor contagioso, su creatividad desbordante. Decía que era un hombre apasionado, con una gran sensibilidad y un talento innato para la actuación. Y que se sentía inspirada por su energía arrolladora, por su optimismo inquebrantable y por su capacidad de ver lo bueno en todas las situaciones. Juntos formaban un equipo perfecto, una pareja de ensueño. Se admiraban, se respetaban, se amaban incondicionalmente. Y eso se notaba en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras, en cada una de sus miradas cómplices. Pero como todos sabemos, las historias de amor, incluso las más bellas, no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo que pareció demasiado corto, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló con que la presión mediática insoportable, las agendas incompatibles y las diferencias irreconciliables habían terminado por desgastar la relación, hasta el punto de hacerla insostenible. A pesar de la dolorosa separación, ambos mantuvieron una actitud discreta y respetuosa, evitando los comentarios negativos o las declaraciones incendiarias que suelen acompañar a las rupturas mediáticas. Se desearon lo mejor mutuamente y siguieron adelante con sus vidas, tratando de sanar las heridas y de reconstruir sus propios caminos. Pero, ¿significa esto que Ande se equivocó al llamar a Kerem su alma gemela? ¿Fue una declaración impulsiva, una idealización romántica que no se ajustaba a la realidad? Yo creo que no, rotundamente no. Creo que el hecho de que una relación no funcione a largo plazo no invalida los sentimientos profundos que se experimentaron durante ese tiempo, no desmerece la conexión especial que se compartió. El concepto de alma gemela es complejo y multifacético. No se limita exclusivamente a una relación romántica. Puede aplicarse a cualquier persona con la que sientas una conexión profunda y significativa, ya sea un amigo del alma, un familiar cercano, un mentor inspirador o incluso un desconocido que te cruzas en el camino y te cambia la vida para siempre. En el caso de Ande y Kerem, creo que fueron almas gemelas en un momento determinado de sus vidas, en un contexto específico. Se encontraron en el momento justo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, se hicieron crecer como personas y compartieron momentos inolvidables que quedarán grabados para siempre en su memoria. Y eso es algo que nadie les podrá quitar, un tesoro invaluable que atesorarán por siempre. Quizás el destino tenía otros planes para ellos, quizás estaban destinados a seguir caminos separados, quizás su historia de amor fue un capítulo hermoso pero temporal en sus vidas, un aprendizaje valioso que los preparó para el futuro. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su amor inspiró, emocionó y demostró que la magia existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y eso es algo que siempre recordaremos, un legado que perdurará en el tiempo. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que nos impulsó a realizar este vídeo, ¿por qué Ande considera a Kerem su alma gemela? Creo que la respuesta es simple y profunda a la vez, porque él la hizo sentir completa, la entendió como nadie más lo había hecho antes y la amó incondicionalmente con todos sus defectos y virtudes. Y eso, mis queridos amigos, es el regalo más grande que alguien puede recibir en esta vida. Y aunque su historia de amor haya terminado, el cariño y el respeto mutuo que se tienen siguen intactos, lo cual demuestra la madurez y la grandeza de ambos. Y eso es algo que vale la pena celebrar, un ejemplo de cómo se pueden superar las diferencias y mantener una relación cordial incluso después de una ruptura. Porque al final, el amor en todas sus formas es lo que le da sentido a la vida, lo que nos impulsa a seguir adelante y a creer en un futuro mejor. Así que brindemos por Ande y Kerem, por su talento innegable, por su carisma arrollador y por el amor sincero que compartieron. Y brindemos también por todas las almas gemelas que se cruzan en nuestro camino, por aquellas personas que nos hacen sentir vivos, que nos inspiran a ser mejores y que nos recuerdan que nunca estamos solos, que siempre hay alguien que nos entiende y nos apoya. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo que espero hayan disfrutado de principio a fin. Espero que este análisis profundo y emocional sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin haya sido de su agrado. Hemos explorado las razones por las que Ande considera a Kerem su alma gemela, hemos revivido los momentos más icónicos de su relación y hemos reflexionado sobre el concepto de alma gemela en general. Espero que este vídeo los haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre las personas que los hacen sentir especiales y sobre la importancia de valorar el amor en todas sus formas, ya sea romántico, familiar o de amistad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo.
Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado el contenido y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación entre Ande y Kerem, si creen en las almas gemelas y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar cada día. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor y positividad por todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de sus series y películas favoritas, chismes jugosos y, por supuesto, mucho amor y buena onda. Así que suscríbanse ya. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Recuerden que aquí siempre serán bienvenidos. Este es un espacio seguro y amigable donde podemos compartir nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras opiniones. Así que no sean tímidos. Suscríbanse, comenten.